Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Vamos a comenzar como de costumbre con una oración, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 3 y siguientes. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pedirle al Señor esa fuerza del Espíritu para poder anunciarlo con nuestras vidas, para poder dar testimonio de su palabra, para que realmente esa palabra se vaya haciendo presente en nuestras vidas, allí donde el Señor nos envíe, sea en la cercanía de nuestra casa, de nuestro trabajo, o a veces en tierras lejanas también, allí donde Dios nos mande, que podamos anunciar con paz, con serenidad y con alegría su palabra y hacernos instrumentos de su espíritu. En este tiempo pidamos también especialmente a Dios por nuestros enfermos cercanos, por aquellos seguramente también fallecidos, nuestras familias, que el Señor los tenga en la gloria, que consuele a los seres queridos y nos dé esa fuerza del Espíritu. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, a ver, vamos a comenzar a compartir la pantalla, esta vez intentando no hacer macanas como la vez pasada. Esperen que se me va. Ya estoy con ustedes. Ahí. Muy bien, ya estamos. Bueno, a ver si hay pantalla completa y vamos para el comienzo. Esto es solo para que se asusten de cuántas diapositivas preparó el Padre Patricio. Muy bien. Bueno, la idea de hoy es que podamos hablar justamente de los hechos de los apóstoles. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos el Evangelio según San Lucas? Y en el Evangelio según San Lucas vimos que Lucas y los Hechos son en cierta manera una gran obra, Son dos libros, pero pensados por un mismo autor y con características que los unen, ¿sí? Entre ellos hablamos de la mirada geográfica, que lo vamos a repasar un poquito hoy a partir del texto que utilizamos en la oración. Hablamos del Espíritu Santo y la fuerza que tiene el Espíritu Santo, también lo vimos ahí en el anuncio de Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, antes de la ascensión de Jesús. Vimos que las mujeres tienen un lugar central en el Evangelio según San Lucas, y vamos a ver que en los Hechos también hay mujeres de singular importancia, por excelencia la Virgen María, que va a aparecer bastante. Decíamos que gracias al evangelista Lucas tenemos los misterios gozosos,
y todos esos misterios, justamente la visitación que celebramos al comienzo de la semana. Y por último hablábamos de que Lucas buscaba, y vamos a ver que en los Hechos también hay bastante de eso, cómo armonizar ciertas rispideces en cierta manera. Al ser una comunidad mixta, no solo de cristianos provenientes del judaísmo y no solo de cristianos provenientes del paganismo, sino mixta, un poco de cada lado. Bueno, Lucas hay ciertas cosas que las diluye un poco para evitar conflictos. Por otro lado, habíamos hablado, que parece lo contrario, pero no se contrapone, como Lucas es más tajante. ¿Se acuerdan que hablamos de las bienaventuranzas? Como Lucas no dice, bueno, bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, sino los que tienen hambre. Bueno, no suaviza ciertas otras cosas. Así como suaviza ciertas tensiones comunitarias, hay una cierta radicalidad del Evangelio que Lucas deja bien explícito. ¿Se acuerdan que hablamos del lugar de los ricos y de los pobres? Como Lucas es muy tajante respecto a eso, y se ve en muchas parábolas de Jesús, en muchas actitudes de Jesús y en ciertas actitudes que tiene contra o frente a ciertas personas de una importante condición social o de ciertos estratos sociales también. Eso a modo de breve repaso de la clase anterior. Vamos a lo que habíamos dejado. Esto lo agregué en este PowerPoint, lo tienen en el PowerPoint si alguno hizo la tarea y estuvo revisando la clase pasada. Esto es el final de la clase pasada, lo agregué a la presentación de hoy. Decíamos que el querigma es como el núcleo central del Evangelio. Son aquellas primeras verdades de fe que van a ser anunciadas y como el núcleo a partir del cual después se va a ir ampliando la evangelización y posteriormente la catequesis, ¿no? Es como si tuviésemos que decir, bueno, ¿qué es lo central del anuncio de Jesucristo? Va a ser esto, ¿sí? Después al final, si me da la vida, en la última diapositiva voy a contradecir un poquito esto, por lo menos desde ciertas posturas opositoras, ¿no? Pero el querigma, lo central del querigma, es que Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en la diapositiva próxima y en algunas citas de acá abajo, que tenemos varios enunciados del querigma, en Lucas, en Pablo, en otras cartas, en los Hechos, vamos a ver que aparecen varios enunciados del querigma. Prácticamente en todos muestran cómo Jesucristo está cumpliendo las escrituras del Antiguo Testamento, como Jesús es el Mesías acorde a lo anunciado en el Antiguo Testamento. En consonancia con esto, si se acuerdan, justamente al final del Evangelio según San Lucas, está el pasaje de los discípulos de Emaús, cómo Jesús les fue anunciando todo lo que los profetas decían acerca de él y cómo debía padecer acorde a las promesas del Antiguo Testamento. Bueno, eso ya es un esbozo claro de esto que estamos diciendo. Algo esencial en el anuncio del querigma va a ser la muerte y la resurrección de Jesús, la Pascua, ¿sí? Pablo dice, y eso lo dijimos la clase pasada, si no me equivoco, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Bueno, la resurrección y obviamente la muerte, la crucifixión de Jesús y la resurrección van a ser casi la piedra angular de este querigma. ¿Bien? Y cómo su muerte conlleva el perdón de los pecados. Esto es salvación para el hombre, ¿sí? ¿Por qué murió y resucitó? ¿Qué aconteció a partir de esa muerte y resurrección? Bueno, el perdón de los pecados. Aquí tenemos un prototipo, y diría que casi es el prototipo del querigma, que es de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos de 3 al 4. Les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados,
según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Ven? Como ahí están contenidos esos tres ítems. Vamos de vuelta. Dice San Pablo: les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cómo una y otra vez aparece de que los que están transmitiendo son testigos? ¿Sí? Lucas al comienzo, en el prólogo del Evangelio, decía, bueno, después de haberme formado, después de haber leído cautelosamente, ¿sí? San Juan una y otra vez, supongo que Luis hará referencia, va a hablar de que somos testigos. Bueno, esto no podemos callar lo que hemos visto y oído. Bueno, justamente, ¿por qué? Porque nuestra fe no nace de un repollo o de un invento, sino que viene de testigos oculares, desde la tradición apostólica, aquellos que vieron, que acompañaron a Jesús desde su bautismo hasta la resurrección, ellos lo fueron transmitiendo. Y San Pablo es uno de los tantos, a lo largo de la historia, que tomó esa posta y continuó. Les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, el primer ítem, Jesucristo es el Mesías, prometido en el Antiguo Testamento, según las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ahí vemos en 2 versículos cómo el querigma se sintetiza en esos 3 puntos. Sin embargo, Lucas agrega un ítem en el querigma, que es la predicación del Evangelio a los paganos. Yo intenté buscarlo en algún momento, leí bastante sobre el querigma, encontré algunos artículos que había leído y a partir de eso hice este apunte. Me quedó, no sé dónde está, en algún otro apunte había leído justamente esto. Algo propio de Lucas es agregar como parte del querigma la predicación, el anuncio, el evangelio a los paganos. Y lo vemos explicitado acá en Lucas 24, 46 al 48. Así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. De nuevo lo de testigos, de nuevo que empezando por Jerusalén, a eso vamos a hacer referencia un poquito más adelante, por más que ya algo dijimos en la clase pasada, pero agrega, y ahí lo tienen en negritas, que va a ser predicada en nombre de Cristo la conversión a todas las naciones. Esto para Lucas va a ser esencial. Obviamente, recuerden que habíamos dicho que Lucas venía de una iglesia de tradición paulina. Entonces, si para Lucas esto es esencial, obviamente porque para Pablo también lo fue. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Les decía que todo esto lo podemos ver, como vieron ahí, parte del querigma, lo sacamos, o el querigma, el prototipo del querigma de la primera carta a los Corintios, pero también se ve en los Hechos de los Apóstoles. A lo largo de los Hechos de los Apóstoles aparecen varios discursos, entre ellos discursos de Pedro y de Pablo, fundamentalmente, ¿sí? Y aparecen 9 discursos, si no me equivoco, ahí tienen unos cuantos. Y bueno, uno de los autores que fui viendo en estos artículos se queda en 2 o 3 y va analizando varios de estos discursos en cuanto a justamente al contenido de ese querigma. Acá no lo vamos a analizar, no nos da la vida, podría, si después me hacen acordar los del equipo, podemos mandarlos si a alguno le interesa. Yo mando los artículos, no es de lectura obligatoria obviamente, hay que le interesa bien, hay que no lo saltea. Pero son 2 artículos, uno de ellos muy pastoral, el más cortito y interesante, justamente cómo estamos llamados a volver a una pastoral querigmática. A lo largo del tiempo fuimos desarrollando, no porque esté mal, pero justamente frente a la necesidad de, mejor dicho, vamos recalculando, cuando se abría la fe a los paganos, estaba la necesidad de anunciar el querigma. Bueno, ¿qué es lo central? Cristo murió y resucitó,
por nuestros pecados, y todo esto tiene que ser anunciado a los paganos, y esto es cumpliendo las escrituras del Antiguo Testamento. Esa era como la carta de presentación. Iban con esa tarjetita para saber en qué consta tu fe. Se anuncia el querigma. Si te entusiasmaba y si te enganchabas, el día de mañana entraba, bueno, la evangelización se hacía un poco más profunda, y después entrabas en la catequesis mistagógica, donde ya era como, bueno, un pack más, ¿sí? Con el tiempo, cuando ya, si se quiere, el Imperio Romano agarró viaje y tomaron como oficial la religión cristiana, bueno, ya no necesitábamos tanto la carta de presentación, porque la carta de presentación ya la gente conocía, ni que hablar la Edad Media y la cristiandad, ¿no? Donde prácticamente se nacía cristiano. Entonces, poco al tiempo, lo propio nuestro fue la catequesis, y fuimos dejando de lado el anuncio del querigma. Porque ya no necesitabas carta de presentación, ya en general, generalizando obviamente, pero no había que presentarle a nadie en quién consistía el cristianismo. Entonces nos fuimos olvidando del anuncio del querigma. Bueno, muchos dicen, ¿sí? De hecho el Papa entre ellos, pero muchos dicen tenemos que volver a ese anuncio querigmático. Nuestra catequesis y nuestra formación tiene que ser más querigmática, volver a enamorarnos del cristianismo, volver a lo esencial de la fe, no para quedarnos estancados en eso esencial, sino para volver a enamorarnos de Jesucristo y a partir de eso entrar mejor en la catequesis. Pero este anuncio del querigma tiene que ser transversal a toda nuestra fe. Las homilías tienen que ser más querigmáticas, la catequesis tiene que ser más querigmáticas, los cursos bíblicos de paso tienen que ser más querigmáticos, toda nuestra pastoral. Me fui por las ramas, pero justamente hablando del querigma. Acá podemos ver algunos de los discursos, tanto de Pedro y de Pablo. Vamos a ver que en los dos casos, después lo analizamos un poco más en profundidad, en los dos casos se da discursos a judíos y discursos a paganos. En los Hechos de los Apóstoles vamos a ver a Pablo y a Pedro enfrentar esos diferentes auditorios, por así decirlo. Bueno, ahí tienen algo de eso. Los discursos de Pablo, no solo, los discursos de Pedro en general los tenemos más por los Hechos de los Apóstoles, los de Pablo los vamos a ver por los Hechos de los Apóstoles y por tantas y tantas cartas paulinas que tenemos. ¿Sí? Hechos y Pablo, ¿por qué me detengo en esto? Porque justamente para estudiar el querigma, pero para estudiar también la evangelización y el comienzo de la iglesia, lo esencial como fuentes, pues hay muchas fuentes fuera de la Sagrada Escritura, pero dentro de la Sagrada Escritura y en general, las fuentes más propias para estudiar este comienzo de la iglesia son los Hechos de los Apóstoles y Pablo. Ahí lo tienen el primer ítem, las grandes fuentes históricas del comienzo de la iglesia son Hechos de los Apóstoles y Pablo, que vamos a ver que no siempre coinciden. Uno dice, bueno, lo puedo leer de acá o lo puedo leer de allá. Acá muchos abrirán los ojos, igual que abrían los ojos cuando le dijimos, ojo que los evangelios no siempre coinciden, y en un principio cuando uno escucha eso, abre los ojos de par en par. Y como que la cronología de Juan no es la misma que la sinópticos, de paso, se lo dejamos a Luisa para la semana que viene. Como que, no sé, en Marcos era uno el que caminaba y en Mateo eran dos los ciegos que fueron sanados. Invento, ¿sí? Y ahí abrimos de par en par los ojos. Bueno, ahora seguramente más de uno estará diciendo lo mismo, como que Hechos y Pablo no son exactamente iguales. Vamos a ver que hay muchas cosas que están teñidas de una cierta subjetividad. ¿Por qué? Repasen la clase anterior y repasen el comienzo de esta. ¿Qué dije de Lucas? Lucas busca armonizar ciertas tensiones, ¿sí? Entonces van a ver que, por ejemplo, ahí abajo lo tienen, en Hechos 15, y esos versículos que tienen ahí, del 4 al 6 y del 22 al 29, está lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén.
Y en el Concilio de Jerusalén lo que relata Hechos es que todo terminó feliz y contento, que se estrecharon las manos, que Pablo, Santiago, Pedro y todos casi hicieron una torta y soplaron la velita juntos. Bueno, cuando uno lee a San Pablo, uno dice, bueno, parece que no terminaron tan bien. Hay muchísimas teorías y podríamos hacer 6 clases sobre esto, pero van a ver que hay discordancias en ciertas cosas. Por temas cronológicos, dicen algunos, por esta armonización de Lucas, dicen otros, por el carácter de Pablo, dicen otros. Pablo no era un hombre muy fácil, gracias a Dios el Señor lo llamó a sembrar la semilla, no a cuidarla tanto, porque si permanecía demasiados años en un lugar se armaba tole tole, a veces nos pasa lo mismo a los sacerdotes, y mejor estar poco tiempo, sembrar algo bueno y salir corriendo. Pero digo, más allá de eso, bueno, Pablo tenía su carácter. De hecho, vamos a ver la carta a los Gálatas, estaba aceitado San Pablo cuando escribió la carta a los Gálatas y reparte cachetazo a diestra y siniestra. Y van a ver que cuando él presenta el Concilio de Jerusalén, en Gálatas 2 del 1 al 10, no terminó todo tan claro. Aclaro acá simplemente para que no digan, entonces toda una mentira. No, bueno, algunos dicen que Hechos de los Apóstoles, Lucas, está congeniando lo que se llama el Concilio de Jerusalén y una carta posterior que se mandó, como que en el Concilio de Jerusalén se habló la generalidad y después asentaron en una carta, bueno, ciertas pautas más concretas posteriormente, que algunos dicen que Pablo no aceptó del todo esa carta. Bueno, hay libros y libros y ríos de tinta escritos acerca de esto. Algo de eso veremos más adelante. A lo que voy es, bueno, entre el carácter de Pablo y por otro lado, además del carácter de Pablo, que en muchos lugares Pablo se está defendiendo y está presentando su evangelio, bueno, San Pablo presenta lo suyo. No va a decir, bueno, ojo que hay apóstoles que dicen, no, él dice, este es el evangelio. Y vamos para adelante con este evangelio. ¿Sí? En el concilio, como digo, Lucas trata, y Lucas viene después de San Pablo, hay tensiones que ya fueron solucionadas y hay tensiones que hay que solucionar. Entonces uno busca poner paños fríos. Como cuando uno sabe que frente a fulano hay ciertos temas que no hay que tocar, bueno, Lucas a veces hace vuelo de pájaro sobre algunos temas y sigue de largo. San Pablo, en cambio, muchas cosas las encaraba de lleno porque iban contra él, en otras directamente ni hace caso y sigue de largo. Bien, ahí abajo tienen lo que yo les contaba la clase pasada. En los Hechos de los Apóstoles hay citas donde se habla en tercera persona del plural. Ellos, podemos buscar, puede que alguna cita le haya pifiado, pero vamos a revisar. Hechos 1:12. Si tienen la Biblia ahí, como decimos siempre, está bueno poder seguir las citas. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. ¿Se ve? Está hablando en tercera persona del plural. Ellos regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. En cambio, vamos a ver, 21 también debería ser en tercera persona. Hechos 21. Capítulo 20, versículo 1. Cuando cesó el tumulto, Pablo, él, tercera persona, llamó a los discípulos y después de haberlos exhortado, se despidió de ellos y partió hacia Macedonia. Está hablando en tercera persona, en este caso singular porque es Pablo o de ellos, ¿sí? Hay otros lugares donde los hechos de los apóstoles están relatados en la primera persona del plural, nosotros. Vamos a Hechos 16:11. Nos embarcamos en Tróade y fuimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante. ¿Se ve? Primera persona del plural, nosotros.
Vamos a ver 27, recién habíamos estado en el capítulo 20, esto es solo para marearlos un poquito con las citas. 27, dice, el primer día de la semana, cuando nos reunimos para partir el pan, Pablo, que debía salir al día siguiente, dirigió la palabra a la asamblea, bla, 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 bla. ¿Sí? Pero cuando nos reunimos, nosotros. Eso es lo que le decía que algunos pensaban, bueno, que Lucas era un compañero de Pablo, ¿sí? Que iba con él y que de hecho justamente está de esta tradición paulina, porque se ven los Hechos de los Apóstoles como acompañó a Pablo, que es posible, ¿sí? Y otros dicen que justamente Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, una de las tantas fuentes que está utilizando de esa investigación que él hizo, es un diario de viaje de algún compañero de Pablo. Sea como fuera, ¿sí? Coincidimos con que Lucas es de tradición paulina, está embebido de la teología de San Pablo. Continuamos. A ver, me salté. Ahí. Algo de esto, no me acuerdo si lo vimos en la clase pasada, creo que sí, pero ahora lo vamos a ver en más detalle. Creo que algo dije justamente en los Hechos de los Apóstoles, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de que el binomio Lucas y Hechos está queriendo mostrar que el protagonista principal en cierta manera es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? Mostrando que lo que Jesús hizo, en cierta manera, lo continúa Pedro y después lo continúa Pablo. Vamos a ver que los Hechos, como a grandes rasgos, tienen una primera parte donde Pedro es el protagonista y una segunda parte donde Pablo es el protagonista, a grandes rasgos. Pero justamente busca mostrar cómo lo mismo que hizo Jesús, lo hizo Pedro y después lo hizo Pablo. ¿Sí? Ahí tiene un ejemplo, después lo vemos en más detalle hilando fino con el griego y con el vocabulario. Pero Jesús revive una persona en Lucas 8, 49 al 56. Pedro revive una persona en Hechos 9, 36 al 43. Y Pablo revive a Eutico en Hechos 20, 7, 12. ¿Casualidad? ¿O hay algo que se quiere mostrar? Cristo es azotado, Pedro es azotado, Pablo es azotado. Pedro bautiza a un pagano, Pablo bautiza a un pagano. ¿Sí? Solo para ejemplificar eso que estoy diciendo. Bueno, no es una cosa simplemente, bueno, hicieron un milagro y revivieron a alguien. No, hicieron un milagro, fueron azotados, dieron la vida, ¿no? Y esto del bautismo a los paganos. No es solo una cosa, sino que hay varias. Y viendo esas cosas vamos a ver justamente que hay detalles no menores que nos están indicando, recuerden lo que hablamos con Luisa y que repetimos y vamos a seguir repitiendo, hay detalles, sea en griego, sea en español, literarios que nos marcan ciertas cosas, que a nosotros ahora no nos dicen nada, si no lo sabemos, pero que para los lectores de su época, de cuando esto fue escrito, era muy fácil detectar estas cosas. Lucas 8, 49, 1. Ahí creo que le pifié en algún número, debe ser 51 o me comí algún número del versículo. Todavía estaba hablando cuando llegó alguien de la casa del jefe de la sinagoga y le dijo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, que había oído, respondió, no temas, basta que creas y se salvará. Cuando llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino Pedro, Juan y Santiago, junto con el padre y la madre de la niña. Está en rojo porque van a ver que coincide con lo de los hechos. Todos lloraban y se lamentaban. No lloren, dijo Jesús, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él porque sabían que la niña estaba muerta. Pero Jesús la tomó de la mano y la llamó diciendo, niña, levántate. Ella recuperó el aliento y se levantó en el acto. Después Jesús ordenó que le dieran de comer. Sus padres se quedaron asombrados, pero él les prohibió contar lo que había sucedido. Eso en Lucas. Vamos a ver que en Hechos hay, si bien está menos desarrollado, hay cosas semejantes.
Entre los discípulos de Jope, Hechos 9, 36 al 43. Entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabita, que quiere decir Gacela. Pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas, pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle que acudiera cuanto antes. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y llorando, le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tabita cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos afuera, como Jesús. Se puso de rodillas y comenzó a orar. Volviéndose luego hacia el cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Lo mismo que en Lucas hizo Jesús. Llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se las devolvió con vida. La noticia se extendió por toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció algún tiempo en Jope, en la casa de un curtidor llamado Simón. Así que ahí vemos a grandes rasgos esto de cómo coincide estos milagros de Jesús con el de Pedro. Y aquí vamos a ver, por ahí lo hago más velozmente, pero estas similitudes entre Pedro y Pablo. Habíamos dicho ciertas cosas que hace Pedro, muchas de ellas ya las hizo Jesús, Pablo las va a hacer de la misma manera. Predican a Jesús como heredero de la alianza davídica y abrámica. En Pedro esto se ve en Hechos 2, en Pentecostés. ¿Se acuerdan que en Pentecostés estaban encerrados por miedo, reciben al Espíritu Santo y salen? Y cuando salen, Pedro da un gran discurso. ¿Se acuerdan que dicen, parecían borrachos o están tomados? No lo decía así, pero la idea era esa. Bueno, ahí Pedro va a predicar esto. Predican a Jesús como heredero de la alianza davídica y abrámica. Y lo va a hacer también en Hechos 3, en la curación en el templo. ¿Sí? Si no me equivoco, es aquella curación que Pedro y Juan le dicen, no tengo ni oro ni plata al paralítico, levántate, lo que tengo es, en nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y Pablo va a predicar esto mismo en Hechos 13, Antioquía de Pisidia. No vamos a ver todos estos textos, pero para que después lo puedan cotejar con el PDF, el PowerPoint que les mandamos. Los dos sanan a un paralítico, Pedro en el patio del templo y Pablo en Listra, en Asia. Los dos pueden sanar personas sin siquiera tocarlos. ¿Se acuerdan que algo pasaba con Jesús? Decían que lo ponían al borde del camino y está esa mujer que había sufrido hemorragias mucho tiempo que toca el manto de Jesús. Bueno, algo semejante pasaba con Pedro y con Pablo. Pedro sana a una persona solo con su sombra en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles y con Pablo con un pañuelo o con otra prenda en el capítulo 19, versículo 12. Los dos derrotan a un mago, convierte a Simón el mago Pedro en el capítulo 8 y supera a Elimas en el capítulo 13, San Pablo. Confirma personas con el Espíritu Santo después del bautismo. ¿Se acuerdan especialmente el tema de los paganos? Algunos que no habían recibido el Espíritu Santo, otros que habían recibido el bautismo de Juan, pero no el bautismo de Jesús. Bueno, esto lo vemos. Pedro confirma a los samaritanos en el capítulo 8 y Pablo confirma a los cristianos de Éfeso en el capítulo 19. Revive a alguien de la muerte, este pasaje a Tabitá que acabamos de leer, y a Eutico, San Pablo en el capítulo 20. Y por último, escapan milagrosamente de la cárcel. Seguramente se acuerdan de esos pasajes. Si no me equivoco, bueno, el de Pedro, famoso, que retumba los cimientos de la cárcel y Pedro sale sin ningún problema. Y Pablo
es aquel que, si no me equivoco, en el capítulo 16, cuando se abren las puertas de la cárcel y el carcelero se quiere suicidar con la espada pensando que se habían escapado todos. Supongo que es ese pasaje, puede que sea otro porque el pobre Pablo estuvo más de una vez en la cárcel. Lo que Pedro realiza en Jerusalén, Judea y Samaria, Pablo lo hace en territorios paganos, ¿sí? Y ahí vamos al pasaje que utilizamos para el comienzo, para la oración, a ver si es la diapositiva que viene. Aquí, vamos al fondo de esta diapositiva, ¿sí? Hechos 1, 6 al 8. Vamos a leerlo de nuevo, a ver si lo tienen en sus Biblias, sino de aquí mismo de la diapositiva. Hechos 1, del 6 al 8. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán el Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Si recuerden que Jerusalén es la capital de Judea. Entonces estamos desde Jerusalén, es el centro. Judea es la provincia, Samaria es la provincia que está al norte y hasta los confines de la tierra. Ese es medianamente el esquema que va a seguir en los Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan que Lucas era un camino desde Galilea, yendo por Samaria, llegando a Jerusalén por Judea, ¿no? En Judea en general. Bueno, era un camino desde la periferia hacia Jerusalén. Hechos de los Apóstoles habíamos dicho que es un camino desde Jerusalén, pasando por Judea, siguiendo por Samaria, hasta los confines de la tierra. Por eso va a finalizar cuando Pablo llega, medianamente, cuando Pablo llega a Roma, porque llegar a la capital del imperio era llegar a todo el imperio. Lo que pasaba en Roma se desparramaba por todo el imperio y se pensaba que Roma había llegado a conquistar la tierra entera, básicamente. Por eso estaba el proyecto de San Pablo también de llegar después a España, que era el confín de la tierra, por así decirlo. Entonces, esa teología geográfica que habíamos dicho de Hechos, está en Hechos y está en el camino inverso en los Hechos de los Apóstoles. Este envío misionero es comenzando por Jerusalén, siguiendo por Judea, pasando por Samaria hasta los confines de la tierra. Ahí en el último renglón dice no cuándo, sino cómo. Jesús parece, y con esto hacemos un recreíto en un segundo, parecería que uno dice, bueno, Jesús no respondió, ¿es ahora que vas a restaurar el reino de Israel? Algo de esto hablamos con Lucas en la clase pasada, y Jesús parece como que tira la pelota al córner, como que habla de otra cosa. Bueno, en realidad no está hablando de otra cosa, sino que les está pasando la pelota a los apóstoles. No le está diciendo si es ahora o es después, sino cómo va a restaurar el reino de Israel. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos, sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Vamos a terminar con esta idea, ¿sí? Así ya después cuando volvemos seguimos con lo otro que tenemos en la diapositiva. Bueno, dejo de compartir, tómense 5 minutitos y volvemos. Muchas gracias. Muy bien. Estoy desmuteado, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, así como decíamos que en Lucas, Lucas nos aportaba, entre otras cosas, los misterios gozosos, ¿sí? La presentación de Jesús en el templo, la visitación y tantos otros pasajes de la infancia de Jesús. Gracias a Hechos de los Apóstoles tenemos la ascensión, Pentecostés, el martirio de Esteban, la conversión de Pablo, el crecimiento de la iglesia, que vamos a ver que fue importantísimo. Recuerden que en este capítulo del libro de Bergsma, donde trata del Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, justamente estábamos viendo el crecimiento del reino.
como el reino de Dios se va expandiendo. Recuerden que la categoría que es transversal, es nuestro hilo conductor de todo el curso, es el reino. Y en los Hechos de los Apóstoles y en Lucas, en los dos, inversamente, en Lucas primero, en los Hechos después, vemos justamente el gran crecimiento del reino, la gran expansión del reino de Dios. Y como les decía recién, bueno, a lo bestia, podríamos dividir los Hechos de los Apóstoles en dos secciones. Del capítulo primero al capítulo 12 tienen a Pedro como el principal, el protagonista principal, y los capítulos 13 al 28 tienen a Pablo como protagonista principal. No quiere decir que sean los únicos personajes ni que esto sea tan lineal. Uno y otro van apareciendo en la sección del contrario, por así decirlo, en la sección del otro, pero bueno, a grandes rasgos podríamos. Ahí nos falta Esteban, nos falta Felipe, nos falta Apolo, nos falta Bernabé, hay unos cuantos que no figurarían en esta división, pero bueno, para tener algún concepto de dónde encontrar una cosa u otra, hasta el capítulo 12 vamos a encontrar mucho de Pedro, del capítulo 13 en adelante, Pablo va a ser el principal. Después de su pasión, dice Hechos capítulo 1, versículo 3, después de su pasión Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía. Y durante 40 días se le apareció y les habló del reino de Dios. ¿Sí? Les habló del reino de Dios. Justamente la predicación va a ser sobre el reino. De hecho, adelanto algo de esa última diapositiva por si no llego. Algunos acusan a Pablo, ¿sí?, de que justamente Jesús predicó sobre el reino y Pablo predicó sobre Jesús, como diciendo Pablo giró, algunos lo acusan a Pablo, otros a la iglesia entera, pero como diciendo, bueno, cambiaron el foco de Jesús. Jesús no vino a hablar de sí mismo, sino que vino a hablar del reino. Esta es una acusación que va a aparecer por todos lados, dentro y fuera de la iglesia. Bueno, esta acusación es media falsa, porque si uno mira el Evangelio según San Juan, Luisa va a hacer hincapié, calculo, la semana que viene, pero bueno, en el Evangelio según San Juan, si hay algo que hace Jesús es hablar de sí mismo. Están los grandes discursos cristológicos y va a estar los grandes títulos cristológicos sobre Jesucristo. Uno puede decir, bueno, pues esto es posterior, bueno, pero es parte del Evangelio, ¿sí? Entonces, y por otro lado, bueno, justamente el reino, si hay algo que tenemos que entender que es el reino de Dios, es Jesucristo. Así que un poco más, si nos da la vida, lo abarco después en la última diapositiva. Y aquí abajo esto de las comidas que habíamos hablado. He deseado ardentemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Bueno, después lo vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles, una y otra vez a Jesús comiendo, o hasta uno dice, bueno, como les costaba creer, les pidió un pedazo de pescado. ¿Tienen algo para comer? O Jesús calentando las brasas en la orilla para comer con sus discípulos. O una y otra vez hace referencia sobre esa comida. ¿Para qué? Para mostrar que el reino de Dios ha llegado. Aquí tienen aquello que les contaba, ¿sí? Yo supongo que ustedes ven mi cursor. Aquí en el sur, está la provincia de Judea. Está Jerusalén como capital, aquí donde estoy mostrando con el cursor, ¿sí? Y después tienen Samaria como provincia acá ¿en el medio de qué? Justamente entre Galilea, Lower Galilee y Judea. Es como un sándwich. Galilea arriba, Judea abajo y Samaria en el medio. Por eso se acuerdan que Jesús, cuando se dirigía en alguno de los evangelios, cuando se dirige a Jerusalén, a veces dice pasando por Samaria, otras veces era sin pasar por Samaria. Se iba para acá, por el costadito, justamente para no pasar por Samaria. Lo dice sobre Jesús, pero era la ruta habitual
para no frenar en Samaria y no contactarse con los samaritanos en principio. Y aquí tienen justamente los mapas de San Pablo, eso que yo les decía de la geografía, comenzando por Jerusalén, siguiendo por Judea, pasando por Samaria, hasta los confines de la tierra. Este mapa de la izquierda, del Mediterráneo, de la Palestina, en realidad es acá donde ven ustedes este pequeño pedacito, ¿sí? Que ni siquiera lo vemos. Ahí en el punto 4 dice Samaria y abajo dice Jerusalén. El mapa de la izquierda en realidad sería un tramito de unos milímetros en el mapa de la derecha. Sin embargo, miren el despelote de flechas que tenemos ahí, los viajes paulinos. Evidentemente San Pablo se movió y recordemos que en esa época era a pie o en barco, ¿eh? Así que el hombre ganó el premio al kilometraje, ¿sí? En esto, simplemente para tener un pantallazo general de las misiones, a ver si, permiso. Todo esto lo saqué de este libro, a ver si me veo a mí mismo para ver si lo estoy mostrando. Yo no me puse en Spotlight, si pueden ponerme ahí, a ver. No sé dónde estoy. Aquí. Permiso, un segundito, detalle técnico. Ahora sí, ahora me ven la mayoría, supongo. Este libro, la primera evangelización, colección Sígueme, y el autor es Santiago Guijarro, trata justamente, como el título lo dice, la primera evangelización. Y ahí hace un paneo grande sobre cómo fue la primera evangelización, porque uno en general dice, sí, Hechos de los Apóstoles, Pablo o Pedro y Pablo, listo. Bueno, en realidad, como ven acá, este lío de flechas muestra que la primera evangelización fue un poco más compleja y que ni siquiera comienza con Pedro y con Pablo, voy a decir una obviedad, pero comienza con Jesús. Aquí lo tenemos a la derecha. Misiones en la tierra de Israel, ¿cuáles fueron? En Jerusalén, ¿quiénes estuvieron? En primer lugar, Jesús, sin lugar a dudas. Y después Santiago y Pedro fueron actores principales. En Samaria, Jesús también evangeliza en Samaria. Recuerden, por poner un ejemplo, pero el pasaje de Jesús con la samaritana, y que la samaritana sale corriendo y anuncia en su poblado, y vienen los samaritanos y le dicen a Jesús, bueno, antes creíamos porque ella nos contó, ahora creemos porque te escuchamos y te vimos nosotros. La misión en Galilea, ¿quién fue el primero? Bueno, Jesucristo, obviamente, ¿sí? Y fue su tierra principal, según los sinópticos, fue ahí donde comenzó. De hecho, se acuerdan que a Pedro lo acusan en la pasión, tú eres uno de ellos, tú eres un seguidor de ellos, se te nota en el acento que sos Galileo. Bueno, y después misión en la diáspora es justamente por afuera, fuera de la tierra de Israel. ¿A quiénes tenemos? Tenemos a Pedro, ¿se acuerdan ahí en Antioquía? Algunos preguntan si en Corinto y en Roma también. Pedro, bueno, de hecho muere en Roma. Pablo y Bernabé, sin lugar a dudas, fueron como los grandes evangelizadores de los paganos. Y ahí tienen unos cuantos acompañantes, principalmente de Pablo, pero también Pablo y Bernabé. Silas, Timoteo, Tito, y él menciona al menos en sus cartas 14 colaboradores, así que no fueron pocos. Apolo, que evangelizó en Corintio y en Éfeso, Aquila y Priscila, ese matrimonio que ayudaron tanto a Pablo, y los hermanos del Señor, surge ahí una pregunta, los hermanos del Señor, esto lo vamos a ver supongo que más en la clase que viene con Pablo, quiénes son estos hermanos del Señor que estaban presentes en Corinto y en Éfeso, y habría que preguntarse también si no estuvieron en Galacia, ya cuando veamos la carta a los Gálatas vamos a tener tela para cortar. Entonces, como verán,
el pantallazo de las misiones es bastante más complejo que simplemente decir, ah, sí, Pedro con el centurión y no sé con quién más, y Pablo que estuvo por todos lados y poner el mapita. ¿Cuál es el origen de las misiones? Bueno, en primer lugar, Jesús, como les decía, y esto figura en los 4 evangelios de una u otra manera, muchos que escucharon el anuncio en las fiestas judías, recordemos que hay 3 fiestas al año en que los judíos tienen que ir a Jerusalén, a visitar el templo y a celebrar y a hacer ciertos sacrificios en el templo. De hecho, Jesús, y eso supongo que lo veremos más adelante, muchas de esas fiestas estuvo justamente predicando. Y vamos a ver que la fiesta de Pentecostés, en general nosotros decimos la fiesta de Pentecostés y la referimos a nuestra fiesta y a nuestra noción de Pentecostés cristiano. Sin embargo, ya existía la fiesta de Pentecostés, obviamente con otra connotación, y era una de estas 3 fiestas en las que había que ir peregrinando a Jerusalén. Entonces, cuando Pedro sale en Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo y sale a anunciar, ¿sí? Justamente dicen que había gente de todas lenguas, de todas las naciones. ¿Se acuerdan? Que la gran admiración es cómo nos entienden, si hablan otras lenguas. Bueno, ese primer anuncio también ayudó a que se desparramara, no ese, sino tantas veces que los judíos iban a Jerusalén, que era la cuna del cristianismo. Bueno, todo eso iba desparramando en cierta manera, volvían a sus tierras y le decían, che, no sabés, estamos escuchando una nueva doctrina, y la semilla del evangelio se iba desparramando. Y después la dispersión por la persecución, esto va a ser importantísimo. ¿Se acuerdan que el primer mártir, el protomártir es San Esteban? Que cuando lo matan a Esteban, se dispersaron por todos lados huyendo de esa persecución. Y en ese dispersarse por todos lados, justamente se fue desparramando, y esto lo dice explícitamente los Hechos de los Apóstoles, se fue desparramando el Evangelio por todos lados. A ver si tenemos un tiempito. Vamos a buscar Hechos 8, a ver si era esa de la cita, supongo que sí. Hechos 8, versículos 1 al 3. Saulo aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, iba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres, llevándolos a la cárcel. Bien, entonces ahí queda explícitamente asentado cómo la persecución dio origen a este desparramarse de la primera iglesia. Si después vamos adelantando, vamos más adelante, vamos a ver justamente cómo se desparrama el Evangelio en este huir de la persecución. Y después eso de misiones organizadas. ¿Qué son las misiones organizadas? Va a ver justamente, como vimos en la diapositiva anterior, aquí Pablo no era un improvisado. De hecho, ¿se acuerdan que Bernabé se lleva a Pablo a Antioquía? ¿Por qué? Porque habían escuchado a los apóstoles que comenzó a desparramarse la buena noticia. Entonces fueron a ver, no fue a ver, no, lo organizaron ellos mismos, vayamos y veamos qué es. Y después los enviaron, dijeron, bueno, mandaron a cierta cantidad de gente a evangelizar. Y después Pablo, insisto, tampoco era un improvisado. Iba por las ciudades principales del imperio. ¿Para qué? Para desparramar mejor. E iba por los caminos principales del imperio predicando el evangelio. Vamos a ver que estos hermanos del Señor tampoco fueron unos improvisados y Pedro tampoco. Entonces hay ya misiones organizadas, no pasa en las parroquias. Uno piensa, ¿dónde va? Bueno, en tal lugar tengo un contacto. Tal lugar, yo conozco tal pueblo y sé que tenemos dónde alojarnos y que hace falta, no tienen sacerdote o la fe está muy pachucha, necesitan un poco más de fuerza. Bueno, uno va pensando ciertas estrategias, o acá ya estamos hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años, ¿por qué no vamos al pueblo vecino que nadie conoce nada? Bueno,
¿sí? Misiones organizadas. Aquí simplemente Pentecostés, ¿sí? Hacer ver cómo esto es, lo decía Bergsman, ¿sí? Se conmovieron profundamente, dice nuestra traducción, si no me equivoco, esa es la traducción del libro del pueblo de Dios. En inglés dice cut to the heart, ¿sí? ¿Qué está queriendo decir? Que cortaba el corazón. Hace referencia a esta expresión griega, katenugesan ten cardian, ¿sí? El griego de Luisa es mucho mejor que el del padre Patricio, que hace referencia a este cortar, ¿sí? Atravesar del corazón. Justamente, ¿qué está haciendo referencia a la fiesta de Pentecostés con esta palabra o esta expresión griega que pone Lucas a esta alianza que vimos el año pasado de Ezequiel, donde es una alianza desde el corazón? Ezequiel 36, 26, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo, les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, ¿sí? Era una conversión, la marca de Pentecostés. El Espíritu Santo lo que hace es justamente esa nueva alianza que había anunciado el profeta Ezequiel. Y desde el Deuteronomio, el Señor, tu Dios, circuncidará tu corazón. Ese cortar, cut to the heart, hacía referencia a una circuncisión que no era del cuerpo, no era algo externo, sino del corazón. Y el corazón de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Pequeñas referencias que a veces no las vemos en nuestras traducciones españolas o en otras traducciones, como verán, en inglés queda más evidente, pero que hacen, en griego, hacen referencia al Antiguo Testamento. ¿Cuál es el resultado de este desparrame del reino, de este anuncio del reino, de estas misiones organizadas o improvisadas y desorganizadas? Justamente en los Hechos de los Apóstoles, a veces utópicamente, pero también realmente, quedan de manifiesto. Compartían la misa, esa fracción del pan. En Lucas, al final lo saqué, pero en el Evangelio según San Lucas, casi al final tenemos los discípulos de Maús, y cómo reconocieron a Jesús al partir el pan. Habían caminado con él y no lo reconocían, les explicó las Escrituras, ardía su corazón, pero no lo reconocían, lo reconocieron en la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? Es la Eucaristía, ¿sí? Es justamente nuestra celebración de la misa. Hechos 2:42, todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones, ¿sí? Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? Leer la palabra, por así decirlo, no siempre estaba ya escrita, la participación en la vida común y la fracción del pan y las oraciones, ¿sí? La liturgia, la caridad, la celebración, la catequesis, todo eso ya estaba en la iglesia en un comienzo. Y el reino se desparrama, esto también es un resultado. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más, el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Hechos 6. Estamos en el comienzo de los Hechos, justamente como después del martirio de Esteban, todo esto comienza a explayarse un poquito más. Bueno, esto me parece muy, muy importante, ¿sí? Ahora estoy haciendo como pinceladas, así como en Lucas fuimos viendo ciertas nociones fundamentales del Evangelio según San Lucas, acá también estoy haciendo pinceladas de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En vez de ir linealmente, bueno, me detengo en cosas principales. Y algo muy importante para los Hechos de los Apóstoles y también para nosotros es no descuidar la predicación. ¿Se acuerdan? A ver, este primer texto creo que es justamente la institución de los diáconos. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo. Hechos 6, del 1 al 5. Si quieren, les doy un tiempito, busquen en sus Biblias. Hechos 6, del 1
al 5. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos, porque se desatendían a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. La caridad, estaban viviendo la caridad, distribuían alimentos y sentían que los estaban descuidando a sus viudas. Recuerden que las viudas, los huérfanos, las viudas y los extranjeros eran como los emblemas de la pobreza de la época. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Acá esto es la fuerza, ¿sí? Uno diría, leyendo el versículo anterior, bueno, se quejaban de que no atendían a las viudas. Se juntaron los 12 y uno esperaría, ¿qué van a decir? Atendamos a la viuda, dejemos lo que estamos haciendo y atendamos a las viudas. ¿Qué es lo que dicen? No es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, vean la importancia y la centralidad del anuncio de la palabra, que incluso frente a la necesidad de las viudas, no es que dejaron todo y se fueron a atenderlas, sino que tuvieron que generar, crear, buscar un nuevo ministerio, un nuevo servicio. Bueno, nosotros estamos predicando la palabra, y esto es central, esto es importantísimo. No podemos descuidar la predicación de la palabra, así que vamos a generar, a buscar un nuevo ministerio, un nuevo servicio para atender a las viudas. Y ahí nace el diaconado. Bien, otras citas del Evangelio para que vean del Evangelio, después de Lucas y de Hechos, de Mateo, Lucas, Hechos y Romanos, cómo esto era fundamental en un comienzo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4, Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Recordemos, acá es donde uno ya lo tiene incorporado, pero en un comienzo, cuando uno se empieza a meter en el mundo bíblico, nos hace ruido. Recordemos que los evangelios fueron escritos por comunidades cristianas nacidas y que van creciendo. Entonces, tomando cosas, escritos, dichos y cosas de Jesús, bueno, evidentemente si esto no pasó de largo es que la palabra de Dios tenía un lugar central en la iglesia en un comienzo. Lucas: ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde y arruina su vida? Frente a esa tentación de ocuparnos de las cosas mundanas, de las cosas de este mundo, ojo con no descuidar aquello que es central en la vida. Hechos de los Apóstoles 8:31. ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Esto es fascinante. Esto es lo top de lo top. Cuando Felipe es enviado al eunuco, ¿se acuerdan? El eunuco etíope. Felipe es enviado por el Espíritu Santo a un camino donde pasaba el eunuco etíope, y estaba leyendo y se acerca a la silla donde era llevado el eunuco y se da cuenta que estaba leyendo al profeta Isaías. Y le dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le contesta: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? ¿Sí? Esto a veces es un cachetazo para nosotros, ¿sí? Sacerdotes, catequistas, o quien sea, cristianos en general, bautizados. Bueno, necesitamos hablar de la palabra de Dios, necesitamos predicar, evangelizar, si no, nadie entiende nada. A veces decimos, ¿cómo puede ser? Y de hecho, en parte, gracias a eso surgen estos cursos de Biblia. Bataleamos porque nadie entiende Biblia, pero la verdad que no son tantos los lugares donde podemos acceder a alguien que nos explique la Biblia. Así que, bueno, un tirón de orejas para nosotros de que no siempre tenemos y guardamos como lugar central
dentro de nuestra iglesia la predicación. De hecho, en Evangelii Gaudium, la encíclica del Papa, sobre la homilía habla largo y tendido, y sobre la predicación y esto que les decía del anuncio querigmático, dedica mucha fuerza a eso. Y por último, que esto viene cabeza a cabeza con la cita de recién del etíope, San Pablo en la carta a los romanos. Pero ¿cómo invocarlo a Dios sin creer en Él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo oír hablar de Él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? Esto es una exhortación a la evangelización y a la predicación. Creo que lo dije la vez pasada, disculpen si soy reiterativo, creo, no me acuerdo. Cuando uno celebra la fiesta de San Francisco Javier, en la liturgia de las horas, en el oficio, en general, no siempre, pero cuando celebramos la fiesta de un santo, en el oficio suele haber como una de las dos lecturas, una sobre la palabra de Dios y otra algún escrito del santo. Y en la fiesta de San Francisco Javier hay una carta que manda San Francisco Javier cuando está evangelizando en la India o en Japón, camino hacia la China, retando y haciendo un buen tirón de orejas a sus superiores, diciendo no me manden acá lo peor, me mandan de Europa las migajas que caen de la mesa, me mandan lo peor de lo peor, pensando que, bueno, para la misión solo necesito un tipo que tire agua y diga te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, acá necesito gente que aprenda idiomas, necesito gente que tenga la fortaleza para evangelizar, gente que se banque las situaciones propias de la misión. Dice, bueno, no me manden cualquier cosa acá, para ser finos, sino que necesito los mejores evangelizadores. Bueno, eso también es un desafío para nosotros, sacerdotes, religiosos y laicos, digo, para todos. Quiero evangelizar. Bueno, yo siempre reto a los grupos misioneros de que vamos a evangelizar y lo único que hacemos es enseñar a bailar el chipi chipi o yo tengo un tallarín. Digo, abramos la palabra de Dios, hablemos de Jesucristo, vayamos, recemos, busquemos cómo entrarle a los lugares de misión. Es cierto que la samaritana, solo con escuchar a Jesús, fue al pueblo y trajo a medio pueblo de Samaria para escuchar a Jesús, pero bueno, supongo que la samaritana después habrá hecho un camino de ahondamiento, profundización en el seguimiento de Jesús. De hecho está, ¿se acuerdan Bartimeo que lo escuchamos la semana pasada en la misa? Bueno, dice que una vez que pudo ver, que es señal de la fe, siguió a Jesús en el camino. Bueno, bailemos el chipi chipi todo lo que haga falta, bailemos el tallarín, pero aprendamos un poquito acerca de nuestra fe, porque también tenemos que anunciarla. ¿Sí? Terminado este reto del Padre Patricio, continuamos. Apertura a los paganos. Vemos justamente cómo Pedro tiene ese sueño, de ahí el dibujito de la derecha está un poco, le falta nitidez, pero se acuerdan que Pedro tiene una visión, estaba rezando en la terraza de su casa y tiene una visión de un lienzo, un paño, una tela, un mantel, que baja desde el cielo con alimentos de todo tipo y animales de toda especie, animales puros e impuros. Y la voz le dice, Pedro, ven y come. Y Pedro dice, ¿cómo voy a comer de estos si son alimentos impuros? Y Dios le dice en esa visión, como algo así, no me acuerdo la frase, pero no consideres impuro lo que Dios creó. Y en eso justamente viene después Cornelio o alguien enviado por Cornelio porque querían un milagro y querían la evangelización de Pedro, de parte de Pedro. Creo que era un milagro, Pedro va a hacer el milagro y se convierte Cornelio y la familia y se bautiza. ¿Sí? Ahí comienza en cierta manera, recordemos que Jesús ya con los samaritanos había abierto, y en algunos otros envíos había abierto las barreras, pero comienzan a caerse muchos muros de esa apertura a los paganos. Con esta dispersión que hablamos durante la persecución de la iglesia, y después Pablo una y otra vez va dedicándose, no exclusivamente, él predicaba primero al pueblo de Israel, y cuando el pueblo de Israel lo rechazaba,
seguía su camino y predicaba a los paganos. Acá tenemos el primer viaje de Pablo. Uno puede decir, bueno, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo vamos a saber cuál fue el viaje que hizo Pablo? Y justamente ahí lo tienen relatado, los capítulos 13 y 14 de los Hechos. ¿Sí? Ahí Bernabé está mal escrito, disculpen, a veces hago macanas con el teclado. Hechos 13, Pablo y Bernabé enviados por el Espíritu Santo, todas las tildes están al revés, se ve que se me dio vuelta el teclado, a veces se me cambia el teclado a otro idioma. Pablo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga. Recorrieron, continúo, ¿sí? son versículos separados, no están en continuo, pero si ven las citas, va mostrando todo este camino que está por acá. A ver, vamos a buscarlo. Pablo y Bernabé fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia. Tiki tiki, ¿dónde tenemos Seleucia? Acá, Seleucia, ¿sí? De Antioquía, si no me equivoco, fueron a Seleucia. De Seleucia fueron a Chipre, acá a la isla Salamina, y no sé si mencionó Pafos, ahora vamos a ver. Recorrieron toda la isla y llegaron hasta Pafos, ¿ven? Desde Pafos, donde se embarcaron, barquito, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge. Ahí se me fue, no sé dónde tengo ahora el cursor, acá, a Perge. ¿Bien? Perge de Panfilia, a veces van a aclarar Perge de no sé dónde, ven que Antioquía tenemos una y Antioquía tenemos otra. Entonces van a ir aclarando. Bueno, si uno va siguiendo, por ejemplo, Hechos 14, en Iconio, Pablo y Bernabé entraron a la sinagoga. Iconio, lo tenemos acá arriba. Después fueron para Derbe, después fueron para Listra. Todo eso lo vamos teniendo asentado en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿y este mapa de dónde lo sacaron? ¿Y este recorrido de dónde lo sacaron? Hechos de los Apóstoles. Que vamos a ver que no siempre coincide 100% con las cartas paulinas. Recordemos que muchas cartas paulinas, lo vamos a ver la clase próxima no, más adelante cuando veamos a Pablo, algunas son recopilaciones de cartas. Nosotros tenemos la primera y la segunda carta a los Corintios. Algunos hablan de que ahí dentro tenemos en realidad como 6 cartas a los Corintios. ¿Sí? Algunos hablan de que la carta a los Filipenses también es un rejunte de cartas. Hay varios de esos. Y la cantidad de cartas perdidas que tendremos también. Entonces, no siempre los documentos no se guardaban como nosotros quisiéramos que se hayan guardado, ¿no? Segundo viaje misionero de Pablo, que ya vemos, si comparamos, permiso que vuelvo atrás, ¿sí? Acá tenemos Antioquía y la isla de Chipre y llegamos hasta Perge. Vamos a ver cómo en el segundo viaje se explaya más el círculo, los círculos concéntricos, ¿sí? Antes habían llegado hasta Perge, está acá en el cursor, si logran verlo. Acá ya nos fuimos para Grecia, Corinto, Atenas, Filipos, Troas. El círculo fue un poco más amplio. No vamos a hacer lo mismo que recién con los Hechos. Hagan un acto de fe o revisen Hechos 16, 18, los capítulos, y van a ver que ahí está reflejado. Y por último, el tercer viaje misionero de Pablo, Asia Menor, Grecia, a la cual ya había llegado, y Jerusalén, Grecia y Asia Menor. Ya el círculo es un poco más amplio todavía. ¿Bien? Y el viaje del cautiverio, donde ya llega directamente a Roma. Antes había estado en este círculo de Tierra Santa, Grecia. Bueno, ahora ya además de Grecia se nos fue para la botita de Europa, que es Italia. ¿Está bien? Entonces, es mucho más amplio. Y acá les pongo una cita, la traducción es mía, tal vez tenga alguna falla, pero de lo que dice Bergsma, que me pareció interesante que nos quede. Entonces, dice él concluyendo su capítulo, Hechos trata sobre el crecimiento del reino.
Y vemos que en el tiempo de la primera generación de cristianos hubo un asombroso esfuerzo de llevar la buena noticia a todo el mundo. Pero Lucas nos cuenta la historia de tal manera que nosotros, los lectores cristianos y católicos, entendamos que somos todavía parte de esa historia. Por eso celebramos Pentecostés el otro día, no es algo que, bueno, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles para que fueran y ahí hicieran discípulos y murió ahí. No, el Espíritu Santo sigue siendo parte de nuestra historia. Por eso la confirmación, por eso el bautismo, para ser testigos y anunciarlo. La buena noticia, continúa Bergsma, está todavía en salida y el reino está creciendo en nuestros días, ¿sí? Sea en el África, la foto que tienen a la derecha, o sea en plena ciudad, como hacemos nosotros, estamos llamados, ¿sí?, a evangelizar, a anunciar el reino. Y es lindo que vean justamente la conclusión. Este Bergsma no es un pavote que andaba caminando por ahí y se puso a hablar de los hechos de los apóstoles, es un buen estudioso de la Biblia y justamente nos invita también a nosotros a abrir los ojos y a anunciarlo, para lo cual justamente cómo lo voy a anunciar, cómo lo voy a entender si nadie me lo explica. Profundicemos en la lectura, aprendamos a leer la Biblia, aprendamos sobre nuestra fe, para eso es este curso, y anunciémoslo con más herramientas. Y finalmente he logrado llegar a la última diapositiva, las controversias paulinas. Algunos dicen que Pablo, críticamente, ¿no?, es el inventor del cristianismo, porque justamente de ahí la agudeza de ese inventor, como que esto no tuvo nada previo, porque Jesús hablaba del reino y él habla de Jesús, ¿sí? Esto ya está en el Evangelio según San Juan y es algo infundado, ¿eh? Si Jesús hablaba del reino es porque él es el reino, ¿sí? Tiene algo de razón, uno lee los sinópticos, el objeto de la predicación es el reino de Dios está cerca, venga a nosotros tu reino, todo esto que estamos viendo en este curso, pero justamente no es que lo otro está cortado y se inventó algo nuevo, sino que la predicación de Jesucristo es justamente porque se vio y el Espíritu Santo nos ayudó a entender que el reino es justamente Jesucristo. Por algo ya vimos cómo en Mateo Jesús, y no solo en Mateo, pero Jesús es el Rey. Bien, muchos oponen el evangelio de la circuncisión, que sería Santiago y esos hermanos del Señor o hermanos de Santiago, con el evangelio de la incircuncisión. Esto no me explayo, ¿saben por qué? Para dejarlos con intriga para cuando yo hable de San Pablo. Lo dejo ahí picando. San Pablo dice, Gálatas 2:7, ya lo vamos a ver, al contrario, aceptaron que me había sido confiado el anuncio del evangelio a los paganos, así como fue confiado a Pedro el anuncio a los judíos. Eso a partir del concilio de Jerusalén. Antes, al contrario, dice en Gálatas 2, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que Pedro la de los circuncisos. Entonces van a hablar que son dos evangelios, lo veremos en el próximo capítulo en San Pablo. La iglesia celebra la fiesta de Pedro y de Pablo el mismo día, el 29 de junio, porque justamente para mostrar que no son dos iglesias, que no son dos cosas distintas, sino que son dos columnas de una misma iglesia. Vamos a dejar de compartir, voy a dejar de volverlos locos y terminamos el curso, ¿sí? Agradeciéndoles, les agradecemos la participación, la paciencia, el interés. Nos decían antes de empezar y antes de meterlos de la sala de espera que van llegando muchos mails agradeciendo el curso, ponderando, pero más también mucha ayuda económica también que muchos han ayudado. Bueno, agradecerles no solo eso, sino el interés y la participación, ¿sí? Tengan paciencia. La semana que viene tenemos al Evangelio según San Juan, después tenemos al Apocalipsis de Juan y después vuelven a padecerme con San Pablo, ¿sí? 2 clases y damos por terminado el curso. Bien, muchas gracias y adiós a todos. Chau, chau.